Bienvenidas y bienvenidos a Media 20.1. Tenemos una nueva estación de radio aquí en la Ciudad de México, Radio Chilango. Posiblemente esto de Chilango le diga mucho. Bueno, de esto queremos platicarle porque ya sabe que durante los últimos años se ha dicho que la radio ha estado muriendo y las cifras, las estadísticas, al menos dicen otra cosa. Y más ahora en el mundo digital. Pero de esto le va a platicar justo nuestro entrevistado, Mael Vallejo. Él es periodista, él es responsable editorial de esta nueva estación de radio. Antes de la entrevista le invito a ver, como cada semana, algunos hechos destacados en materia de medios y telecomunicaciones con la periodista Paulina Gómez. Radio Teocelo, pionera de la radiodifusión comunitaria en México, celebró sus primeros 58 años de vida con una programación especial que diseñó en colaboración con la Fonoteca Nacional. Se retransmitieron programas sobre las fiestas en honor a la Virgen de la Candelaria, los conflictos de la cafetalera en Campo Viejo, Coatepec y otras joyas sonoras. También Radio Teocelo, emisora que transmite desde el municipio veracruzano del mismo nombre, convocó a un concurso de música original cuyos ganadores participaron durante los festejos por el aniversario. El 19 de septiembre, el Instituto Nacional Electoral publicó en el Diario Oficial de la Federación el reglamento de radio y televisión en materia electoral del instituto, donde radiodifusoras indígenas son obligadas a transmitir propaganda de los partidos políticos durante el proceso electoral 2023-2024. Emisoras como Radio Tosepan Limaxtum y Radio Chololan, concesionarias de uso social indígena de las comunidades Macehual, Totonaca y Nahua del estado de Puebla, se oponen a dicha obligación porque vulnera el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a su autonomía, así como a determinar sus formas de gobierno. Las radiodifusoras indígenas presentaron en su momento impugnaciones ante el INE y el Tribunal Electoral, pero fueron desestimadas. Por ello, las emisoras afectadas han adelantado que no transmitirán los spots de los partidos políticos y que presentarán nuevos recursos legales ante el tribunal en defensa de su autonomía. El próximo 7 de octubre se llevará a cabo el evento Sinergia Festival de Radios Universitarias. Será un espectáculo musical en el que participarán bandas muy reconocidas entre la comunidad universitaria como La Tremenda Corte, Mangers, Girls Go Ska, Sátiros, Plan 16, Disco Bahía y Vainilla Industrial. El festival se desarrollará en el Centro Nacional de las Artes a partir de las 11 horas y los boletos pueden obtenerse a través de dinámicas que promueven emisoras como Radio UNAM, UAM Radio, Radio IPN, Ibero Radio 90.9, Radio Anáhuac, así como Altavoz Radio, Reactor 105.7 y Radio Educación. Este festival es el primer proyecto en el que la Red de Radios Universitarias de México hace sinergia para apoyar y difundir las propuestas de grupos provenientes de la escena independiente en el país. En noticias internacionales, el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a Google de pagar más de $10,000 millones por año para continuar siendo el motor de búsqueda predeterminado en navegadores de escritorios y celulares, por lo que comenzó un juicio en su contra. Para el profesor de la Universidad de Buenos Aires, Diego Petrecola, el juicio contra Google no radica en el amplio predominio que logró con su buscador, sino por los abusos que comete para evitar o excluir a otros competidores. Medios especializados consideran que se trata de un juicio histórico en la era de las plataformas digitales y que se extenderá al menos hasta noviembre de este año. Estas fueron las noticias de la semana. Regresamos con Gabriel Sosa Plata para más información en el estudio de Media 20.1. Muchas gracias a Paulina Gómez y muchas gracias a nuestro entrevistado Mael Vallejo. Bienvenido a TV UNAM. Muchas gracias a ti, Gabriel, por la invitación. ¿Tú eres egresado de la UNAM? No, soy egresado de la Carlos Septién. Mira. Aunque estudié un par de semestres de sociología en la UNAM. Claro, por ahí llegué a ver como parte de tu trayectoria que habías estado en algún momento aquí en nuestra universidad. Sí. Oye, Mael, debes estar muy contento ahora por el lanzamiento de este proyecto de Chilango Radio, que pues viene de alguna manera a refrescar los ánimos sobre la situación de la radio en nuestro país. Antes de que nos platiques por dónde va la estación, ¿tú cómo ves la situación actual de la radio en México?
Yo creo que estamos en un parteaguas muy claro, ¿no? Y es que la radio sigue siendo un medio muy potente, ¿no? Quizá a quienes de pronto consumimos podcast o alguna plataforma de audio, de suscripción, etcétera, podríamos pensar que la radio no está en un buen momento, pero tanto a nivel comercial, es decir, a nivel publicidad, como creo a nivel contenido, sigue siendo un medio muy potente, sobre todo en Ciudad de México y sobre todo, de nuevo, fuera de esta burbuja quizá clase mediera, la gente sigue escuchando radio y es un medio que la acompaña todo el tiempo, ¿no? Ahora hay que reconocer que sobre todo los jóvenes, pues sí se han alejado, ¿no? Yo doy clases de radio allá en la Universidad Autónoma Metropolitana y siempre la encuesta inicial es ¿qué tanto escuchas la radio, no? Y lo cierto es de que es un porcentaje chiquito, muy pequeño. Una vez que conocen el medio ya se adentran mucho más, ¿no? Y aparte pues es la carrera, ¿no? Claro. Tienen que hacerlo. Sin embargo, ahora la apuesta, por lo que estamos viendo en el caso de Chilango Radio, es, y ya lo decías, diversificarse en estas plataformas digitales para llegar justo a estas audiencias. Sí, la idea de Radio Chilango es, sí tenemos el 105.3 en FM, ¿no? Como una estación de radio tradicional, y apostamos a hacer buen radio, es decir, queremos hacer una radio distinta, una radio que llegue a una audiencia más joven, por eso tenemos conductores, conductoras, periodistas que tienen una edad más joven y que ya tienen una audiencia también ya ganada en redes sociales, en otros medios de comunicación, pero también esa es una de las patas. La otra es un tema totalmente digital, ¿no? Todos nuestros programas salen por streaming en video. Todos nuestros programas hacen un clipping, es decir, se van cortando estos videos y se trasladan a redes sociales los mejores momentos, las mejores entrevistas. Desde el streaming se hace desde TikTok Live hasta YouTube, Facebook Live. Este clipping también se hace en la mayor parte de las redes. Estamos en todas las plataformas de podcast. Entonces, la idea es no solamente salir a radio, sino poder llegar a estas audiencias más jóvenes en donde ellas están, ¿no? Creo que un gran problema que hemos tenido en los medios ha sido pensar que las audiencias tienen que llegar a donde estamos nosotros transmitiendo porque lo que decimos es importante, ¿no? Y es cierto, pero también en este mundo tan diversificado donde la gente pues lo mismo puede leer un libro que estar viendo una serie en cualquier plataforma OTT, pues hay muchísimas opciones, ¿no? Nosotros tenemos que estar donde están esas audiencias. Entonces, por eso es que estamos en TikTok para una audiencia mucho más joven y estamos en Facebook para una audiencia más grande, en radio para la gente que está en su auto o en su casa escuchándonos. Es decir, nuestra idea es poder abarcar todo ese espectro de plataformas para poder llegar a la gente al lugar donde no solamente quiere escucharnos, sino vernos, también tener una retroalimentación en redes sociales con los periodistas que realizan los programas. Esa es toda la idea, ¿no? Como pensar en una radio para 2023. Una radio multiplataforma, una radio podríamos multiplataforma, decir, ¿no? Exactamente, sí. Ahora, el nombre que han venido utilizando es sobre todo Radio Chilango o Chilango Radio. Es Radio Chilango, que forma parte de esta marca Chilango, que lleva 20 años, que nació como una revista, después un sitio, y que ahora se diversifica también a tener esta estación de radio y con 2 programas también muy dedicados a lo que hace Chilango, ¿no? Ser una gran agenda de los eventos que pasan en la Ciudad de México, es decir, cómo disfrutar esta enorme ciudad, esta megalópolis, y también del otro lado, cómo sortearla, ¿no? Un periodismo local que también siento que se ha perdido, sentimos que ese era un nicho de oportunidad grande. Es una ciudad enorme, una de las grandes capitales del mundo, con 20 millones de habitantes, y que quizá poco a poco ha ido perdiendo este espíritu, el de periodismo local, de contarle a la gente, más allá de la Cuauhtémoc o de la Benito Juárez, de esta zona céntrica, qué pasa en nuestra ciudad, ¿no? Entonces también gran parte de la apuesta es poder hablar de lo que sucede en Milpalta, de lo que sucede en Tláhuac, salirnos de estas delegaciones centrales y hablar de todo lo que sucede en Ciudad de México. Es una apuesta también, no solamente por una radio multiplataforma, como bien le llamabas, sino también por un regreso al periodismo local de una de las grandes capitales del mundo, ¿no? Aquí sucede todo. Sí, entonces, no no solamente para eventos culturales, deportivos, sino también todo el tema político pasa por aquí.
Oye, qué interesante lo que dices porque pareciera que al haber aquí muchas radiodifusoras, son más de 60 radiodifusoras en la Ciudad de México, muchas de ellas abordan los temas de la ciudad y en realidad lo que abordan son los temas del país y de la federación en muchas ocasiones. Yo sé que luego hacen reportes viales, en fin, Claro. que sí se focaliza aquí en la Ciudad de México, pero la ciudad, y por eso quizá yo entendería que le ha ido muy bien a la revista Chilango, ofrece muchísimo aquí donde estamos, culturalmente, socialmente, el pluralismo en su máxima dimensión, pues. Sí, que justo la idea es esa, en este aniversario 20 de la revista Chilango, también poder lanzar esta plataforma en audio, en radio, pero también audio digital, pues justamente es esa apuesta a decir la Ciudad de México es, claro que es la capital ¿no? del país y la sede de los poderes de la Unión, pero también es una ciudad súper vibrante donde, de nuevo, sentimos que el gran nicho no era competir con estos grandes nombres y grandes radiodifusoras que hacen una cobertura enorme y tienen también mucho más recursos que una radio como la que nosotros podemos hacer, sino entender que el nicho y que quizá lo que la audiencia de Ciudad de México necesita, y justamente ya con ese bagaje que ha tenido Chilango es qué pasa en esta ciudad, ¿no? Y de nuevo, ¿qué pasa en esta ciudad más allá de estos pequeños círculos de concentración de poder, ya sea económico o social, sino también en todas estas alcaldías que la mayor parte de las veces pasan desapercibidas para los medios de comunicación. Sí, es cierto. Mael, ya casi tenemos que hacer el corte. ¿Por qué no nos platicas un poco de este conglomerado, digamos, podemos llamarlo así, mediático que ahora incursiona en esta radiodifusora? Claro, Radio Chilango pertenece a Capital Digital. Que Capital Digital es una empresa que nació hace 8 años, que tiene no solamente Chilango como marca, sino también tiene Pictoline, tiene otros medios como 1-0, que es de tecnología, Travesías, que es de viajes, tiene el periódico Más por Más, que es un diario gratuito, comercializa también sopitas, tiene otro medio que se llama Local, es decir, es un conglomerado de medios, es una empresa de medios, la mayor parte de ellos digitales, pero que también entendemos, así como la radio, ¿no? Un medio tradicional al que se le está apostando ahora, que también los impresos tienen un valor aún en el mercado. No solamente a nivel editorial, sino también publicitario y comercial, ¿no? O sea, sí creemos que una empresa como esta, que apuesta sobre todo al contenido brandeado, es decir, no apuesta a la publicidad gubernamental, sino a que sean la IP, las empresas, quienes puedan aportar la mayor parte del capital, funciona. ¿Y cómo funciona? Teniendo marcas que generen un contenido de valor, ¿no? Entonces, no estamos supeditados a un tema gubernamental, lo cual se agradece casi siempre, y sobre todo es enfocar a un contenido lo suficientemente bueno para que la audiencia llegue y también los anunciantes. Pues qué interesante, porque sí, ciertamente vienen del mundo digital, incursionan en medios tradicionales, pero ahora se da esta convergencia que es, se ha dicho, ¿no?, una de las salidas más importantes de los medios de comunicación de antes, pues en el mundo, entrarle a estas plataformas. Bueno, vamos a seguir hablando con Mael Vallejo sobre también ahora qué nos ofrece Radio Chilango después del corte. Así que por favor, no se vaya. ¿Sabías que las niñas y los niños tienen los mismos derechos sin importar el país donde nacieron? En México, sus derechos están protegidos por la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y por la Convención de los Derechos de los Niños de Naciones Unidas. Tienen derecho a contar con un lugar seguro donde quedarse, que en ese lugar haya cómo se bañen, cuenten con jabón, cepillos de dientes y ropa limpia. La ley dice que tienen derecho a que puedan ingresar a la escuela sin que les pidan papeles. También tienen derecho a no ser señalados por haber nacido en otro país. Las niñas y los niños tienen derecho a que los ayuden si hablan un idioma distinto al que hablamos aquí, a que les pregunten su opinión y a que les expliquen cuál es su situación en México. Ellos tienen derecho a que sus familias
busquen la posibilidad de quedarse a vivir en México. Sus familiares han enfrentado una situación difícil en el lugar donde nacieron y por eso es importante que los ayudemos a que encuentren la manera de cómo quedarse a vivir en México para que crezcan, vayan a la escuela y sean muy felices. No lo olvides, los medios públicos y el CIPINA promovemos los derechos de niñas, niños y adolescentes. Estamos de regreso en Media 20.1. Recuerde que este programa se estrena los jueves a las 9 de la noche. Lo puede ver paralelamente en YouTube. Si no tiene oportunidad de prender su televisión abierta, también buscamos la multiplataforma. Puede hacerlo pues también por Facebook en la página de TV UNAM. Y los martes también estamos en la televisión del Congreso de la Ciudad de México, Congreso TV. Y los miércoles también nos puede ver en la televisión de la Universidad Autónoma de Puebla. Así que, pues, como ves, Mael, también nosotros apostamos un poquito por la multiplataforma. No, claro, es que ya no hay forma de no hacerlo. Es lo de hoy, ¿no? Exacto. Oye, Mael, comenzaron con un cartel muy interesante este nuevo proyecto. ¿Por qué no nos platicas de su programación? ¿Quiénes están participando? Más o menos, ¿qué rubros son los que están atendiendo? Claro, empezamos a las 7 de la mañana, de 7 a 9 están Luisa Cantú y Luciana Weiner en un programa que justo representa una de estas patas que te hablaba de Chilango, ¿no? Del tema de noticias locales, que se llama ¿Qué Chilangos pasa? Y justo la idea es esa, es poder llegar a una audiencia de Ciudad de México y ayudarla a sortear el monstruo que puede ser esto en la mañana, ¿no? Entonces, lo mismo es un tema obviamente, de tráfico, de transporte público, de cómo sortear el llegar al trabajo, pero también abarca temas sociales, temas políticos de la Ciudad de México, personajes interesantes, perfiles, es decir, nos enfocamos mucho, sin perder de vista, obviamente, que la política nacional y lo que sucede a nivel nacional es importante, pero lo que te decía, el nicho que vemos como desatendido y que queremos abarcar es justamente las noticias locales. Entonces, ellas están a las 7 de la mañana. A las 7, de 7 a 9, exactamente. Gran competencia en ese horario, ¿no? Claro, pues claro. Están ahí, bueno, y la idea desde también Carmen es Aristegui hasta, bueno. Tener dos periodistas jóvenes, brillantes, claro, muy talentosas, con muchos contactos y muchas y tablas mujeres ya. Y mujeres, claro, porque también pues Chilango se ha caracterizado por siempre el tener esta equidad dentro del medio. Y creemos que esa es una apuesta súper importante. Después a las 9 llega Sopitas, que bueno, Francisco Alanís, junto muy con Max y Greta, también, que claro, tiene una trayectoria en radio de hace muchos años, es decir, no tengo mucho más que hablar, pero claro, es todos los espectáculos, el entretenimiento, las series, música nueva, es decir, todo lo que sopitas.com y Sopitas en sí mismo han abarcado durante muchos años. Después de eso viene Gina Jaramillo con un programa que se llama Vamos Tranqui, que esa es justamente la otra parte de Chilango, ¿no? Toda la parte de agenda, qué hacer, un tema cultural, museos, exposiciones, ferias, pero también todos los temas sociales que son importantes para una ciudad como la nuestra, ¿no? Temas de derechos, de infancias, de feminismo. Entonces, es una muy buena mezcla entre qué hacer y también una dosis de pensamiento crítico importante. Eso es interesante también porque hay que decirle a nuestra audiencia que sobre todo la Ciudad de México se ha caracterizado por tener una avanzada en materia de derechos humanos, ¿no? Aquí ha habido una progresividad impresionante que ha sido incluso modelo, ¿no?, para otras entidades, por eso el eslogan, digamos, de aquí de la ciudad es una ciudad de derechos, ¿no? Claro. Entonces es uno de los enfoques que tendría este programa. Sí, también, exacto. Y después de eso viene Esto no es un noticiero, con Nacho Lozano, que sí, digamos, intenta y busca ser, junto con el resto de la estación, un programa distinto de noticias, ¿no? Algo como muy fresco, muy al punto. Quitarle la solemnidad. Quitarle la solemnidad y también quitarle la paja, ¿no? Que de pronto hay como muchos temas de programas que abarcan muchas más horas y que no necesariamente van al punto de lo más importante, ¿no? Entonces aquí, bueno, Nacho es un comunicador espectacular, claro, y que también tiene como esa chispa de poder hacer un
cosas que podrían ser muy duras y poderlas volver mucho más amenas, además de que es un muy buen periodista, un gran entrevistador. Entonces, lanzamos esto, pero bueno, te va como primicia aquí en el programa, que ya en octubre vamos a tener varios programas nuevos, semanales, 2 programas diarios nuevos, uno de deportes, con Valeria Marín, también pensando en justamente que lo que no queremos es otro programa de deportes en donde solamente haya hombres peleándose, y estará acompañado por Carlos Reynoso. Carlos Reynoso es un youtuber, streamer, especialista en deportes, pero que viene no de los medios tradicionales, sino que viene de los nuevos medios, ¿no? Entonces, que tiene también una apuesta distinta para una audiencia muy relevante y más joven, que también es a la que queremos llegar. Y tendrá un programa también, Jan Duverger, un programa de revista masculina, ¿no? Que también pensamos que hay muchos programas de revista femenina, pero que no hay alguien que le esté hablando a los hombres sobre las masculinidades, claro. Y el cómo podemos, es lo mismo, desde estilo de vida, ¿no? Hasta un tema de cómo podemos afrontar la vida desde una perspectiva distinta. Además de eso, vamos a tener varios programas de las marcas de capital digital de las que te hablaba, de 1-0, de travesías, de local, un programa de gastronomía que se va a llamar Glotones. Es decir, queremos también involucrarnos en todos los temas que son importantes para la vida cotidiana. Para las chilangas y los chilangos. Exactamente. Pero también, porque eso lo vemos más como, hay programas que nacen desde FM y tienen una salida después a podcast, pero también estamos pensando en producir estos programas semanales a que sean podcast con una producción que pueda vivir en estas plataformas mucho más tiempo y que tengan una salida en FM, ¿no? Por eso te decía, es como una apuesta de radio tradicional, pero también el poder pensar en audio digital y poder generar estas apuestas de podcast. No solamente con proyectos originales, sino también estamos buscando tener alianzas y buscar otro tipo de programas que no produzcamos nosotros, sino que podamos ver que tienen un potencial editorial interesante y que podamos también apoyarlos en que tengan una salida hacia la radio tradicional. Pues qué interesante, Mael, ya se nos está también terminando el tiempo, nos queda un minuto, pero ¿con qué te quieres despedir? ¿Por qué no invitas a la audiencia a que conozca este proyecto? La audiencia de TV UNAM es una audiencia muy crítica, muy participativa también, y yo creo que le interesará como otros proyectos que también hemos difundido aquí en este programa. No, pues muchas gracias por la invitación, Gabriel, y sobre todo que escuchan Radio Chilango en el 105.3 de FM en Ciudad de México. Lo pueden escuchar en chilango.fm, en cualquier lugar del mundo, y también en redes sociales, que en la mayor parte están en @radiochilango, tanto en TikTok, Facebook, Instagram, Twitter. Cada uno de los programas tiene sus propias redes, pero en Radio Chilango pueden encontrar justo toda la programación que tenemos ya, y justo eso, nos interesa mucho que puedan escucharla, verla, y todos sus comentarios y retroalimentación, muy bienvenidos. Lo que queremos es hacer una estación justo para la audiencia, ¿no? Dejar de pensar en las burbujas y llegar a los chilangos y a las chilangas. De manera pues directa en todas en todos sus rincones de esta ciudad, que es obviamente enorme. Mael, pues muchísimas felicidades. Muchas gracias. Para ti, para todo el equipo. Qué bueno que están invirtiendo en la radio, en los medios tradicionales, y qué bueno que también haya esta apuesta hacia pues esta diversificación, ya lo decíamos, tecnológica para pues sobre todo llegar a los diferentes sectores de nuestra población. Pues muchísimas felicidades. Muchas gracias, Gabriel. Nuevamente. Muchas gracias y muchísimas gracias a usted. Hasta la próxima semana.